quitándola, decía Ricardo. Por eso Ricardo era librecambista, él quería que a Inglaterra se importara la producción de alimentos para no depender de los terratenientes ingleses. Tesis que tienen que ver con la historia de la economía. Pero el petróleo y el carbón, ¿qué son? Que fuera de lo que sabemos. Sabemos que es la principal fuente de energía del capitalismo. El capitalismo no es posible sino en una sociedad del trabajo y la ganancia productiva. Su diferencia con formas artesanales es que el capitalismo hace que el capitalista sea propietario de los medios de producción. Y entonces usa el trabajo como un alquiler. Alquilo trabajadores, su fuerza de trabajo. La ganancia capitalista deriva de la productividad del trabajador. Y por eso el capitalista necesita más saber cada vez más en los procesos productivos, porque hacen al trabajador más productivo y le saca más el excedente de trabajo, que es la base de su ganancia. El capitalista necesita entonces, al sacar su ganancia del saber en la producción y la fuerza de trabajo, el saber también es una fuerza de trabajo, produce cada vez más y más y tiene que vender cada vez más y más, si no se le muere el proceso. A eso Marx le llamaba la acumulación ampliada de capital. Desde estas épocas hasta el presente, tal es el crecimiento, digamos, de esos ciclos acumulativos cada vez más amplios del capital, que es una relación social, que ya el capitalismo está en todas partes del mundo, hasta China. Había en Unión Soviética, así cabal, no existe. Que fue el último, casi el último espacio de resistencia, ¿cierto? Eran sociedades no organizadas alrededor del mundo del capital, pero seguían siendo organizadas alrededor del trabajo, son sociedades del trabajo. Bueno, aquí ustedes pueden hacer un paréntesis y pensar un poco en Venezuela, porque hoy nos venden la tesis, ellos mismos lo han vendido, que el socialismo es como en Venezuela. Si vamos a explicar aquí la renta petrolera, ustedes se van a dar cuenta que lo que existe en Venezuela es una sociedad rentística y por tanto no tiene que ver con socialismos de diversos tipos que solo se pueden construir alrededor de una sociedad del trabajo y la productividad. Pero ese es otro tema. Estamos hablando de un capitalismo que al crecer en esas dimensiones, ya para el siglo XXI, copa todos los espacios geográficos, pero además tiene un poder que es crecer ya no tanto hacia el mundo geográfico, sino que yo lo llamaría un crecimiento de intensidad. Crecimiento para el capitalista siempre es vender más, por tanto producir más, que es todos los espacios del ser humano, que ya no se miden en términos geográficos, se miden en sentimientos, en sensibilidades. Todo espacio del ser humano se ha vuelto mercantil. Todo, hasta la religión se vuelve mercantil. Cuando un congresista como Duque mismo dice, yo que soy un gran innovador porque hice aprobar la ley de la economía naranja, y yo decía, la economía naranja, que se eso no me lo enseñaron en la universidad, estos tipos deben estar aprendiendo muchas cosas que yo no sé. La economía naranja no es más sino la mercantilización de la cultura. No es más sino un reflejo adicional de esto que estoy llamando, que es la intensidad del crecimiento del capital, ya no solamente espacialmente, sino en toda la estructura del ser humano. La estructura es una mala palabra, la dimensión integral del ser humano, que entre otras nos arroja un tema de filósofos que yo creo que todos debemos estudiar, y es el cambio incluso de las características del poder. Antaño, y así lo aprendí yo, el profesor
con el M19, el poder era visto como la esencia del Estado. Entonces se trataba de capturar el Estado para cambiar el poder. En un mundo donde el capital ha entrado al último rincón recóndito del ser humano, el poder es biopolítico. Es una frase que dijo Foucault, que lo que significa es que el poder ya no está esencialmente en los aparatos estables, sino que igual que la mercancía ha recorrido todo el espacio de la sociedad humana y de la intensidad del ser humano. El poder está dentro de nosotros. Nosotros hemos cogido el poder, no por propia voluntad, sino que ha sido el efecto. Lo vamos introduciendo dentro de nosotros mismos y nosotros mismos nos volvemos como individuos una especie de instrumentos del poder. Regulamos el poder de quienes captan el excedente del trabajo en el capitalismo. Eso se llama el neoliberalismo, un poco una palabreja un poco superficial, pero es un poder biopolítico, ya es el poder de la vida, o yo diría el poder sobre la vida. Pero el capital sigue siendo un modo de producción articulado esencialmente al trabajo y el saber no es más que trabajo. El mundo de las rentas no. Entonces, ¿qué pasa con el carbón y el petróleo? Lógico, no del saber. ¿Qué va a ser petróleo? Por casualidad, mucho antes de que nosotros estuviéramos aquí vivos, debajo de la tierra había petróleo, y en otro lugar, debajo de la tierra había carbón. Y en muchos lugares no hay ni carbón ni petróleo. No es un asunto de intervención del ser humano. Es la geología y la historia geológica del planeta. Encontraron que implica algo de trabajo y de saber. Sacarlo implica algo de trabajo muy poco. Ya mucho menos de saber y meterlo en tu. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un costo de producción, que no se puede llamar propiamente de producción, sino de extracción, porque no producimos el petróleo. Entonces hay un costo de extracción X por barril, y cuando se va al punto del destino, que es el gran capital, que es todos estos ciclos ampliados de acumulación de capital, que es propio del capitalismo, y ese petróleo y ese carbón es la fuente energética de esos ciclos acumulativos, pues obviamente su demanda es alta, su dependencia es altísima al carbón y al petróleo, es más alta que a la cocaína. Y si hay pocos productores, que no son productores sino extractores, algunos árabes y venezolanos, pues se juntan y en vez de ponerle el precio internacional por el costo de extracción, lo multiplican varias veces dependiendo de su poder de unidad y lo venden a precios mayúsculos. Un barril de petróleo puede salir, si es de un mal sitio, si es en el mal, a $14 el barril. Si es un sitio que prácticamente aflora solito y es de buena calidad, pues puede salir a $1 el barril. Sin embargo, se vende a 100, se vendía a 100 hace poco. ¿Qué es lo que hace que el petróleo que cuesta extraer $1 se pueda vender a 100 veces más, como la cocaína? Pues la unidad de los extractores es una unidad política, es un precio político, no del mercado, es una renta. Los que consumen ese petróleo, a partir de sus economías de trabajo, tienen que pagar ese petróleo y se convierte en una transferencia que llega a los extractores en virtud de que los extractores son poseedores del petróleo. Otra vez la posesión.
como eje de la renta. Rentas del suelo, rentas financieras, rentas cocaineras, rentas petroleras. No nos escapamos en el mundo del poder colombiano de la renta. A partir de allí, ciertas figuras carismáticas, Gaddafi, Hussein, ¿cómo se llama? Siria, Chávez, que logran, a través de la política, la tesis de la distribución social de la renta petrolera. Buena parte del progresismo latinoamericano, todo, Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina, Venezuela, etcétera, han logrado en los últimos años procesos de distribución social, disminuyendo la pobreza y la desigualdad social, que es la más grande del mundo en toda América Latina, a partir de redistribuir la renta petrolera. Menos renta para el extractor privado, en muchos casos multinacionales, más renta para el Estado, que lo vuelve social, y su inversión en gastos sociales, etc. Ese es el modelo del progresismo latinoamericano, no solamente petróleo, sino también gas, como en el caso de Bolivia, lo mismo, son fuentes exactamente lo mismo. Han aprovechado en cierta forma vivir de la renta a partir de elevar el precio internacional que eleva la renta, pero en cierta forma nacionalizarla y socializarla. Por eso las estadísticas de reducción de pobreza y desigualdad social en América Latina son grandes. Por eso en Bogotá se pudo hacer la Bogotá humana. Y por eso los últimos 12 años de gobierno de Bogotá lograron reducir la pobreza del 50% del total de la población, que así era en el año 2002, al 4% que así era en el 2015. Hoy está en el 6%, es decir, Peñalosa ha logrado acabar el ciclo. Lo hizo eficaz en ese tiempo. Pero es renta. Es renta. Al ser renta, ¿qué pasa? Que si por alguna razón se muere o matan a Chávez, matan a Gaddafi, matan a Hussein, vuelven es un masacote de sangre, que es lo que hoy vemos. Sigue. Se alían con las monarquías árabes también petroleras. Las monarquías árabes sacan el dólar petrolero y se lo van entregando al grupo fundamentalista, donde les interesa destruir las repúblicas árabes. Toda esta connotación que ustedes ven hoy, pues eso resulta en que se desploma el precio del petróleo. Y si se desploma el precio del petróleo, si una sociedad se ha basado en su política, en la redistribución de la renta petrolera para disminuir la pobreza, ¿qué le pasa? Desaparece, entra en crisis Venezuela, en parte Colombia, pero es una renta. Ahora, ¿por qué entonces hemos sido incapaces de construir una nación? Porque una nación vista como un pacto. Porque las capturas y los representantes del poder, las capturas de riqueza y los representantes del poder son la expresión de riqueza. Es una reducción económica, obviamente, estoy dando una clase de conferencia económica. Ellos viven de la renta. Su sistema es rentístico. Y el mundo del trabajo y de la ganancia productiva, incluido el capitalismo productivo, va quedando reducido en una especie de guetos sin poder. Guetos resistentes, obviamente, y el capitalismo al final lo que hace es articularse a este mundo de las rentas. Las prohíbe incluso a nivel global,
las rentas cada vez adquieren más importancia. Pero el mundo de las rentas es violento por per se. ¿Por qué hay violencia en el Medio Oriente? Porque se vive de la renta petrolera. Y quienes quieren conquistar esa posesión que les da la opción de ganar renta petrolera, pues usan las armas. Sean ellos mismos, se dividen entre ellos mismos, sean los gringos tirando bombas por arriba y toda la OTAN. Hacia allá va Venezuela. Pero también no solamente la renta petrolera, la renta cocainera es violenta. ¿Cuántas veces no hemos visto que el segundo al mando de la estructura mafiosa mata al género? Pues la violencia del narcotráfico no tenemos que explicarla aquí. ¿Cuántas veces no hemos visto que la lucha por la renta de la tierra, es decir, la posesión de la tierra, pues genera violencia? Si nosotros hemos tenido una sociedad rentística, lo que hemos tenido entonces es una sucesión de violencias sin poder construir un proyecto nacional que por definición es el de una sociedad capaz de convivir en paz durante largo tiempo. Y entonces a la pregunta, ¿cómo generar riqueza y cómo distribuir riqueza que sea coherente con una era de paz? La respuesta no puede ser más que hay que cambiar el poder en Colombia. El poder de 2 siglos de detentores de rentas por el poder hacia productores de trabajo y saber, o productoras, porque ya cada vez es más femenino el proceso. Mientras que el de los detentores, poseedores de rentas es un mundo masculino, el de la producción de la riqueza y el saber, para ser más estrictos, es un mundo diverso. Cuando ustedes cogen el celular y quisieran, por un proceso de construcción, separar cada una de sus partecitas y ver dónde se produjo, pues ese mundo de partecitas más o menos se produjo en media tierra. Es el mundo de la globalización productiva. ¿Y quiénes lo hicieron? Si pudiéramos traer las miles de personas que hicieron directamente el celular, incluidos los programas informáticos, encontraríamos una inmensa diversidad de culturas, opciones sexuales, de género, religiosas, idiomas, la mitad de los idiomas de la Tierra, por lo menos, un mundo multicolor en la producción del celular. Si pudiéramos hacer ese juego de traernos en un espacio, lo que realmente no se puede hacer porque ese espacio es la Tierra. Pero esas son las formas de producción globalizadas del mundo de hoy. Es una diversidad de la que hay importado, no sé si es blanco, si es negro, si es amarillo, eso ahí nada tiene que ver. O liberal, conservador diríamos nosotros, obligista. Nada tiene que ver. Ese mundo productivo es un arco iris, que es el generador de las grandes cadenas de valorización modernas, de generación de la riqueza moderna. Quizás el factor más importante, el cerebro. El cerebro no cambia si se es hombre o mujer, o si es blanco o amarillo, o si es ateo o no. Y esa diversidad que está en las formas de ese cerebro colectivo que hace el celular, colectivo, no es una persona, no es un genio, aunque exista. No, son 3.000 cerebros juntos. Un esfuerzo colectivo mental. Ya no es el mundo del viejo trabajador, es la masa cerebral, no la masa muscular. Lo que va connotando es un tipo de sociedad que, entre otras, lo que garantizaría, si se desarrolla, es una intensidad del saber, el cerebro como el principal medio de producción y la diversidad humana como una fuente de riqueza y no un problema. Es decir, ahí está la simiente de una democracia más viva y diferente. No porque exista allá, sino ahí está la simiente. Esa fuerza de trabajo no es la que estudió Marx.
que Marx la entendió metida en una fábrica y de una sola nacionalidad, aunque ya Marx comprendía que el capitalismo era global. Pero no es así como la entendía la vieja izquierda. Es una cantidad de gente que ni siquiera vive bien, pero que vive bien porque le pagan buenos salarios, es un trabajo cualificado, pero que ha aprendido a que la riqueza se genera en el siglo XXI por el trabajo, como decían en el siglo XVIII, pero el trabajo fundamentalmente cerebral, es una intensidad del saber, y que cualquier tipo de exclusión lo que hace es dañar la colectividad del saber. Es decir, que la creación humana que está implícita en el celular implica la inclusión, no son sociedades dispares, desiguales las que son capaces, sociedades que saben perfectamente que si el principal recurso de la vida es el cerebro, y no saber si por azar hay un poco de petróleo o oro, sino que es el cerebro, pues cualquier tipo de discriminación por posición económica, o por raza, o por etnia, o por cultura, o por sexo, o por lo que quieran, lo único que hace es quitar un pedazo al cerebro productivo y por tanto disminuir la potencialidad de la generación de valor. El mundo moderno no es tan, no se dice, tan romántico, pero el mundo moderno tiene una vertiente que nos va llevando o nos puede llevar hacia una democracia más profunda, pero sustentada sobre el trabajo saber. El mundo moderno también tiene otra tendencia que nos puede llevar a la barbarie, como estamos viendo en el Mediterráneo, el de sustentar la acumulación de capital y la ganancia sobre las economías fósiles y la producción de más y más cosas materiales. Son dos tendencias contradictorias. Por tanto, el posconflicto en Colombia va a tener, si queremos que sea una era de paz, que tener una serie de respuestas que dependen de la sociedad colombiana, no dependen de la FARC ni del gobierno de Santos, dependen del proceso histórico que podamos iniciar, o mantener, o profundizar. Somos capaces de reemplazar el tipo de poder que tenemos por un poder que provenga del trabajo y la producción y no de las rentas. Esa es la primera pregunta. Si nosotros no somos capaces y el país sigue en manos de la renta, vamos hacia una nueva era, que la podemos ver como que en esos territorios donde queda la Uribe aquí, geográficamente, por allá. La Uribe. Bueno, excepto en corrección. Entonces, terrenos que fueron, digamos, controlados militarmente por la FARC de para arriba, al dejar de existir la FARC, como la conocemos hoy, ¿quién copa el territorio? Entonces uno diría, si vamos hacia una democracia real y viva, el control de ese territorio tiene que ejercerlo la población que vive ahí, decidiendo sobre sus recursos, los que hay. Si vemos la realidad, es probable que esté siendo copado por fuerzas militares. Si eso sigue, es decir, fuerzas de la renta, en este caso la renta cocainera, si eso sigue, pues el conflicto armado va a tener otras connotaciones, incluso pueden ser más bárbaras y salvajes que los que están reproduciendo. Si no hay una respuesta a ese tema que digamos del poder, es que quienes detentan rentas ya no pueden tener el poder. Me refiero a las grandes rentas.
y podamos pasar hacia una sociedad democrática, pues lo que viene es una era de paz. Pero si la respuesta no es esa, es simplemente el territorio va a ser copado de nuevo por espacios y por instrumentos de poder de detentores de renta, en este caso cocaineros, pues vamos hacia la continuidad de la violencia en Colombia, quizás a escala de no es una era de paz lo que se va a abrir. Solo por poner un ejemplo, si el Piedemonte llanero, en vez de ser copado en su espacio geográfico por el campesinado de los productores de alimentos, es copado por los poseedores de rentas de la tierra, que en este caso también son del narcotráfico, y lo que plantan es una estructura de latifundismo muy improductivo, pues no vamos hacia una era de paz, vamos a repetir la violencia bajo otras modalidades del siglo XXI. Si nosotros no somos capaces de liberarnos de las rentas de la tierra, de las rentas petroleras y de las rentas cocaineras, que son las que están aquí, no podemos darle aire a la construcción de una economía productiva sustentada en el trabajo y en el saber, que es la que puede garantizar una construcción democrática y pacífica, por lo menos en más de una generación. Y es un cambio político lo que se pone al frente, una decisión de la sociedad. Por eso yo digo que este no es un tema de guerrilleros, esto es un tema de la sociedad. ¿Qué camino coge? Obviamente cada uno de nosotros tiene una responsabilidad allí, pero desde el punto de vista económico, ¿cómo generar una economía del trabajo y del saber y saber distribuir esa riqueza incluyendo a toda la sociedad? He ahí el tema de la paz, que implica en concreto un cambio de la posesión de la tierra. Pero no solamente eso, implica cómo se puede garantizar que esa tierra produzca alimentos, lo cual significa agua, y una gestión del agua completamente diferente a la que tenemos hoy, que es una privatización del agua o una supeditación del agua a la captura de la renta, en el caso del petróleo o en el caso de las posesiones de la tierra improductiva. Implica, en tiempos de cambio climático, lo cual no he hablado, que no es más sino el producto de la acumulación ampliada del capital en el mundo, por usar como materia prima fundamental el carbón y el petróleo, que se vuelve gases de efecto invernadero, con unas consecuencias dantescas sobre la vida. Implica qué tipo de productos son los que en 20 o 30 años se pueden producir sin que sean afectados sustancialmente por el cambio climático, y eso es una investigación científica. Implica, por tanto, otra universidad ajena a los detentores de rentas, que sería incluso materia de otra conferencia. Si la universidad, que es el espacio de construcción de saber más importante, es capturada por el poder de los detentores de renta, llámese cocaineras, petroleras o de la tierra, a través de la clase política tradicional que los defiende, pues la universidad va a ser castrada en su capacidad de generar saber. Generará títulos, pero no saber, que es lo mismo. Es un problema, ahora se le puso de fama Peñalosa, sin tenerlo como no tener títulos. Sin exculparlo. Sí, no es aquí, sino es en todo el país. Es la renuncia al saber. Pero la universidad tiene que darnos en un mundo del trabajo y del saber, pues obviamente una función muchísimo más grande que la que hoy tiene, que implica mucha más financiación, etc. Pero en tiempos del cambio climático, investigación fundamental sobre el territorio, porque ¿qué va a pasar con el agua? Yo creo que este territorio no va a tener problemas de agua si Bogotá no se urbaniza toda la zona de Bogotá, porque si no va a ser el gran demandador de agua arriba, que es también un problema de mercado y de rentas. La urbanización no es
un sistema productivo. Hacer un edificio es producir y trabajar, pero expandir la ciudad es un sistema de captura de rentas a través del precio del suelo urbano, que es lo mismo que estamos hablando aquí. Claro, por capturar rentas se puede producir un fenómeno de expansión urbanística en una ciudad irracional sin pensar en el agua. Como el agua de esa región es solo el río Bogotá, no sirve. Entonces tiene que capturar el agua de otras cuencas y esta sería la afectada, como ya es. Pero, digamos, cómo el cambio climático va a afectar el piemonte llanero y la producción agraria, y cómo la universidad puede decirnos cuáles son los sectores de adaptación que hoy realmente no conocemos. No sabemos si el arroz, si hay más CO2 en la atmósfera, es sensible a ese CO2 y crece más rápido, o al contrario, en las sequías, si no hay una gestión del agua para el cambio climático, entonces resulta que es que el arroz es más sensible al agua y no al gas, al dióxido de carbono, y entonces se muere rápido y el cambio climático acaba el arroz. Esa es una investigación científica, no es ni siquiera difícil de hacer, pero si la universidad no está en eso, pues no sabemos si el maíz, el arroz, el qué, si las semillas ancestrales ya puestas casi en el olvido pueden darnos respuestas de adaptación más rápida, etcétera. Lo cierto es que si uno quisiera ver cómo se construye una economía del trabajo y del saber intensivo, pues yo, aparte de esta investigación de la universidad sobre el cambio climático, nos daría elementos de saber, nos daría instrumentos para ver cómo el piedemonte llanero se vuelve un espacio de producción alimentaria importante y con cierta estabilidad de acuerdo al cambio climático, pero tiene que haber una gestión del agua completamente diferente a la que tenemos hoy, una gestión de la universidad, con todo el respeto, diferente a la que tenemos hoy, y de la universidad pública del país, del saber diferente a la que tenemos hoy. Tiene que haber banca pública que sea capaz de capturar el ahorro de las grandes ciudades, que no solo lo captura la banca privada, para transferirlo como instrumento de financiación a la producción alimentaria y a la agroindustrialización, que es lo que le daría vitalidad al pequeño y mediano municipio y la ciudad intermedia, pero en tiempos del cambio climático y en procesos productivos que son intensivos en saber. Eso no se va a hacer si no se cambia el poder. Ahora, una sociedad de granjeros y de cooperativistas industriales en las ciudades necesita sacar esa producción. Aquí hemos hablado, la va a sacar a partir de tractomulas, o de un ferrocarril, o del agua. ¿Por qué nosotros no tenemos un ferrocarril? Igual que uno se pregunta, ¿por qué en Bogotá no hay un metro? Una pregunta válida, ¿por qué llegamos al 2017 y no hay metro? También habría que hacerse la pregunta, ¿cómo es posible que ya no haya ferrocarril? Que es donde es más fácil construir. Además que si ustedes se meten en el mapa, un ferrocarril en el piedemonte, meten en el mapa, más grandes y el mercado más grande, porque nuestra economía no es productiva basada en el trabajo y el saber, sino rentística. Y por ser rentística es violenta. Pero si nuestra decisión es dejar la violencia y pasar a una era de paz, pues no hay otra forma que a partir de construir una economía alrededor del trabajo y el saber. Y eso implica en el piedemonte llanero nueva gestión del agua, ferrocarril, una manera de ver la tenencia de la tierra de manera diferente, unos municipios que se revitalicen a partir del cooperativismo industrial, una integración latinoamericana, por lo menos gran colombiana, como lo habíamos pensado antes, nuestros bisabuelos, y se nos olvidó, una concepción del mundo diferente, porque el saber no se circunscribe a una frontera nacional, es un cerebro colectivo y es la principal fuente de riqueza del mundo de hoy. Esas son las bases de una economía para la paz y no dependen de la FARC
ni están en los acuerdos de La Habana, ni tienen que ver con el plebiscito del sí o no, y no está tampoco en la cabeza de Juan Manuel Santos, que se irá a vivir a Londres porque él siempre se ha sentido un aristócrata inglés. Ya tiene los títulos nobiliarios que le dieron, nobiliarios que le dieron para poder vivir en donde sueña. El problema económico, nobiliario, el problema de la generación de la paz, de la era de la paz de los hombres, implica un cambio, implica no tenerle miedo a ese cambio, por muy difícil que sea. No tenerle miedo al cambio no es simplemente una política, vamos a cambiar los apellidos hereditarios por otro, un color por otro. No, es un cambio de unas reformas sociales, de unas reformas de estructura económica fundamentales, y no nos puede dar miedo hacerlo. Bueno, yo termino aquí porque prefiero un espacio de